Buenas tardes a todos. Damos inicio a nuestro webinar Teleconsulta, el futuro de las instituciones de salud. Vamos a dar un par de minutos para que ingresen más participantes, entonces agradecemos a ustedes. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a Teleconsulta, el futuro de las instituciones de salud. Como lo comentaba hace un momento, vamos a dar unos minutos a que ingresen más participantes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, ya vemos que hay personas que están ingresando a nuestro webinar Teleconsulta el futuro de las instituciones de salud. Entonces vamos a dar unos minutos más, un minuto más para que ingresen más participantes. Entonces agradecemos mucho su amable espera. Bueno, bienvenidos todos. Bueno, vamos a dar inicio el día de hoy a nuestro webinar. Yo quiero darles una bienvenida a todos nuestros participantes, a las personas que se están conectando en este momento a través de nuestro canal de YouTube. Les recordamos que eMedical Services hace parte de nuestro grupo Malacay Group y hoy les tenemos un tema muy interesante enfocado al sector salud. Teleconsulta, el futuro de las instituciones de salud. Y para desarrollar este tema, quisimos invitar a una persona que tiene mucha experiencia en el sector y nos va a contar un poco de cómo han sobrellevado en esta nueva realidad el tema de atención a pacientes. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Patricia Castillo. Ella es médico laboral, magíster en seguridad social con 25 años de experiencia en la dirección de programas dentro del sistema de seguridad social. Entonces, pues doctora Patricia, un gusto pues tenerte en este espacio, te agradecemos mucho la participación. Diana, muchas gracias. Quisiera saber si me escuchan bien. Sí, perfecto, te escuchamos muy bien. Bueno, muchas gracias a iMedical Cloud por invitarme a participar en este webinar y a todos los que están escuchándonos en este momento por querer atender unos minutos a una socialización de una experiencia. Esto más allá de ser un webinar donde quiera contarles qué es la telemedicina, cuáles son las leyes, los fundamentos, todo lo que se ha escrito sobre telemedicina, de los cuales se han hecho mucho durante estos 8 meses, ya casi 9 de pandemia. Es un momento de reflexión
que está basado en los 9 meses de ejercicio de telemedicina permanente durante el tiempo de la pandemia y 1 año y medio antes de preparación en el trabajo de telemedicina que hemos hecho en la entidad. Yo quiero contarles un poquito, como en el tiempo, ojalá pueda convertirlo en una especie de cuento y no en algo tedioso y pesado, sobre todo un viernes por la tarde, en un cuento donde yo les pueda narrar cuál ha sido el trasegar de medicina especializada en dolor y trabajo en cuanto a la telemedicina, qué vemos que ha sucedido, qué vemos que debe cambiar, qué creemos que vamos a obtener, cuál es el futuro que vemos aquí en Colombia para la telemedicina y darles algunas pequeñas recomendaciones o tips de lo que nosotros hemos evidenciado que funciona mejor al momento de dedicarse a hacer una atención en salud a través de la telemedicina. Si me regalas la siguiente, Diana, por favor. Claro que sí. Bueno, pues agradecerte esta introducción también. Quiero aprovechar antes de que le des inicio, contarle a todos los participantes que esperamos sus inquietudes o sus preguntas a través del chat. Pues vamos a contar con la experiencia de la doctora Patricia y así como nos cuenta ella que nos va a narrar cómo ha sido durante todo este tiempo esta implementación. Entonces ya voy a dar inicio a la presentación y ya pues te dejo para que puedas entonces contarnos esta bella historia. Muchas gracias. Bueno, realmente cuando uno trabaja en salud, la escogencia de una plataforma para su historia clínica es una situación que es casi tan difícil como la escogencia del esposo, de la esposa, de la pareja para toda la vida. Hace 5 años decidimos, mi socio y yo, iniciar esta IPS para prestarle servicios a personas privadas y prestarle servicios a entidades dentro del sistema de seguridad social. En ese momento, cuando uno va a hacer la selección como IPS, pero que también puede ser una selección como una persona natural, que básicamente es una constitución muy similar a la de la IPS o como IPS para prestar el servicio de salud. Cuando uno va a escoger esto, uno piensa primero que se trata de una cuestión de historia clínica, ¿cierto? Que lo que uno va a escoger es la historia clínica con la que va a registrar la evaluación y la evolución que tiene dentro del tratamiento de sus pacientes. Entonces, pensando en historia clínica, uno lo que piensa generalmente es, bueno, ¿yo qué quiero? Yo quiero una historia clínica que me permita tener una identidad adecuada como prestador de servicios de salud. Yo quiero una historia clínica que me haga ver serio, que me haga ver acorde a todo lo que pide epidemiológicamente una historia clínica, donde aparezca toda la información que mi paciente requiere para poder contactarme, donde quede registrada toda la información que me piden los diferentes informes, o sea, algo que me haga ver serio, o sea, la seriedad me da identidad también. Aparte de que si yo escojo una historia clínica de una empresa que a mí me dé seguridad, pues entonces yo digo, bueno, esa identidad está muy bien porque mi historia clínica es tan bonita, tan bien presentada, tan adecuada como la historia clínica de unas empresas de salud y unas instituciones de salud muy importantes en el país. Entonces uno dice, bueno, estamos bien de identidad, pero después empieza a analizar y se da cuenta de que la identidad va más allá de eso. La identidad significa también eficacia, ¿sí? Eficacia son resultados. Y para uno tener resultados frente a un objetivo que tiene trazado,
yo tengo que tener unos registros de una calidad muy buena. Yo tengo que estar segura de que mi historia clínica tiene todas las variables que yo necesito tener claras para hacer el análisis de la patología que yo estoy estudiando, para reportar a los entes las características de la patología, para hacer una facturación adecuada, por lo tanto, hacer los RIPS, llenar todos los informes de PAMEC, llenar los informes de calidad, llenar los informes para la Secretaría de Salud. O sea que va más allá mi identidad hasta asegurarme de que esa historia clínica me permita ser eficaz en el objetivo de mi atención en salud, que no solamente es atender a un paciente y que el paciente salga por la puerta y salga formulado. La atención en salud es un global, un todo, un contexto donde tenemos la atención y todo el registro y toda la información que yo tengo que presentarle a todos los entes sobre esa atención que yo he hecho. Termino, perdón, de evaluar que la plataforma que yo vaya a escoger tenga eficacia, pero ¿y es eficiente? Y es que la eficiencia es otra cosa, porque si la eficacia eran resultados, la eficiencia es tener la mejor calidad de resultados con el mejor uso de los recursos. Entonces yo tengo que evaluar costo, beneficio en la plataforma que yo planteo adquirir. ¿Qué obtengo de ella, más allá de registrar la historia clínica? O sea, ¿dónde va a quedar la información de mi paciente? ¿Quién va a custodiar la información de mi paciente? ¿Dónde va a quedar guardada? ¿Eso qué significa en términos de archivo? Si, por ejemplo, yo la lleno en papel y en físico, ¿qué va a pasar con los RIPS? ¿Qué va a pasar con la facturación? ¿Qué va a pasar con el agendamiento? O sea, es una locura tan grande cuando uno inicia ese proceso que lo que uno creía que era tomar una hojita y registrar una historia clínica y hacer un buen trabajo médico en el arte de la semiología y del análisis de lo que tiene mi paciente, conlleva una serie de cosas, sea que yo esté en mi consultorio privado o sea que esté en una IPS mía o en una IPS donde trabaje, que la situación ya se sale de las manos y se convierte en algo muy pesado que le hace a uno entender que uno necesita un aliado. O sea, necesita algo, un mecanismo, una forma, una empresa, un entable que le genere esa ayuda a tener toda esa información y organizada de la manera que yo les estoy comentando para poder dar cuenta de todos esos registros que tiene que tener uno. Después pasa por el proceso de calidad. Todos hemos hablado de los estándares de calidad, de los 7 estándares, del PAMEC, de la auditoría de calidad en salud, de cómo los mido, de cómo tengo que tener información para reportar a los diferentes entes, pero esto va muy unido cuando nosotros nos ponemos a pensar, bueno, sí, existe el estándar de talento humano, existe el estándar de los procesos prioritarios, existe el estándar de los medicamentos y de los dispositivos, pero cuando yo me pongo a pensar cómo se unen estos estándares entre sí, me doy cuenta que los 3 últimos sobre todo tienen y el de los procesos prioritarios tienen un punto tan importante que es el de la seguridad del paciente, y esa seguridad del paciente toda gira alrededor de cómo haya yo registrado ese contacto con el paciente, cómo haya hecho una trazabilidad del contacto con el paciente desde que el paciente llamó a pedir la consulta, desde que yo le generé la cita médica, desde ese momento en que tomé algunas variables epidemiológicas, ya todo eso se va uniendo, y si yo no lo registro bien, estoy afectando
el programa de seguridad del paciente que está dentro del estándar 5 y toda esa pirámide que estaba construyendo juiciosamente con tanta dedicación, se me puede venir abajo por uno de los puntos más importantes que tiene la atención del paciente, como es el de la seguridad del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no registro bien la cédula, si yo no hago mecanismos de auditoría de la historia clínica, si yo no me aseguro de que la auditoría de la historia clínica me permita ver que los diagnósticos estuvieron, que nunca se pasó un diagnóstico porque la historia no deja grabar si el diagnóstico no está, que la historia clínica está guardada y sigue la trazabilidad de todos los controles y formulaciones y recomendaciones y demás indicaciones que yo le haya mandado a mi paciente, pues entonces yo no cumplo con los criterios de calidad. Pero si tengo quien me ayude desde ese punto, pues yo puedo estar tranquila de que estoy poniendo como una fichita más dentro de ese juego que estoy armando para armar mi pirámide de un servicio adecuado de atención en salud. Ahora bien, ¿después qué viene? Viene asegurarme de que yo estoy cumpliendo con la legalidad. Después de que yo revisé todo eso, creí que más o menos todo estaba en orden, me di cuenta de que la parte legal era mucha, pero básicamente estaba fundamentada en que yo tenía que tener la seguridad, primero, de que mi historia clínica tuviera la reserva suficiente, ¿sí? La confidencialidad necesaria. Y segundo, que mi historia clínica fuera cuidada en alguna parte durante el tiempo que dice la norma. Pero yo no podía tener un consultorio y pagar un área más similar a la del consultorio para guardar historias clínicas en físico durante 20 años. O sea, esto no puede ser y ya no puede ser hoy en día. Entonces, la necesidad era clara de tener una historia clínica en la nube. Esa necesidad la tenemos clara todos en este momento. Se necesita una historia clínica en la nube, entonces hace parte de esa pirámide que estamos armando. Y por otra parte, está una situación muy importante que era la accesibilidad del paciente a todo, a la información, a que yo se la pueda mandar fácil, a que se la pueda entregar, a que se la pueda entregar en un CD, que se la pueda entregar en PDF, que se la pueda entregar en físico, impresa, que la historia clínica nunca varíe, nunca se descuadre la información que está impresa en ese documento que yo guardé. Ya me di cuenta de que todo eso tenía que encajar y que es como si estuviera jugando a un rompecabezas y lo estuviera armando y me di a la tarea de conseguir cómo generar una buena historia clínica. Pasaron 2 años o 3 años y empezamos a pensar, bueno, todo esto está bien, las cosas están funcionando bien, pero aquí hay algo muy diferente. Me regalas la siguiente, Diana. Hay algo muy diferente que está sucediendo en el mundo y es la telemedicina. No es que hace 3 años llegara la telemedicina a Colombia, ni mucho menos al mundo. La telemedicina lleva muchos años, décadas ya, haciendo la experiencia a nivel mundial. Y en Colombia hay unos expertos que algunos tengo el honor de conocer, que llevan trabajando en esto y trasegando en función de la telemedicina y de la telesalud alrededor de una década aquí en Colombia. Pero para nosotros, para MED, para la historia que yo les estoy contando, había una situación que nos llamaba al orden y que nos decía, oiga, necesitamos hacer un cambio, o sea, hay que llegar a más gente. Si tú conformas un equipo de médicos especializados en dolor, tú no puedes dejarlo solo para un público exclusivo que tenga la capacidad de venir y de acceder. Tú tienes que llegar al otro, ¿sí? Tú tienes que partir de la base de que necesitamos aumentar la cobertura
pero además mejorar la asequibilidad de la persona, la accesibilidad, perdón, de la persona a los servicios que yo le estoy ofreciendo. O sea, ¿por qué esa persona en una ciudad pequeña, por qué esa persona en un pueblo no puede recibir la misma atención de calidad que yo le estoy dando a una persona aquí en Bogotá, si existen ya en el mundo los medios para hacerlo? Entonces nos dimos a la tarea de hacerlo y les voy a contar en cortico para no cansarlos qué fue lo que pasó. Me regalas la siguiente, Diana. Cuando nosotros iniciamos, nos encontramos con un sinnúmero de contratiempos. Esto, les cuento, es pre-pandemia, ¿sí? Esto es finales del año 2018 y año 2019. No sabíamos que se nos iba a venir el COVID encima. Empezamos a hacer el análisis y nos dimos cuenta que la legalidad nos exigía situaciones que tienen que ver con infraestructura, ¿sí? Y con inversión muy grandes. Les hago un pequeño resumen. La legalidad nos exigía que nosotros nos habilitáramos. O sea, ¿es necesario habilitarse? Sí, es necesario habilitarse para prestar el servicio. Lo que estamos viviendo nosotros ahora en el periodo de la pandemia es algo que está ligado al estado de emergencia y que va a durar el tiempo que dure el estado de emergencia. Pero necesitábamos habilitarnos, necesitábamos establecer si queríamos ser un centro remisor o un centro de referencia. Necesitábamos entender qué significaban todas esas diferentes palabras que aparecían en el glosario de la norma, qué es teleapoyo, qué es teleexperticia, qué es telesalud, qué es telemedicina, ¿sí? ¿Qué es teleconsulta? O sea, no echar todo en un mismo balde como si constituyeran la misma cosa. Necesitamos darnos cuenta de que no podíamos hacer una llamada por WhatsApp, que no podíamos hacer una llamada telefónica tampoco por buen celular que tuviésemos, que no podíamos hacer una llamada por computador de una manera sencilla por Meet, por Google, por un mecanismo de estos gratuitos que se nos presentaban en ese momento. ¿Por qué? Porque la norma es muy clara. La norma dice, tienes que asegurar la privacidad de la información, tienes que asegurar que la información entre tu paciente y tú sea una información que sea privada completamente al momento en que te estás interrelacionando con él y además tenga la capacidad de ser guardada de tal forma que tú asegures esa privacidad y la reserva de la información y la custodia de la información el tiempo común y corriente de la historia clínica que llevas a cabo cuando haces tu atención del paciente en el consultorio. Entonces, la cosa se ponía difícil, ¿sí? La cosa se ponía difícil en términos económicos. Empezamos a averiguar, yo les hago un resumen, o sea, un medio de contacto con el paciente a través de una plataforma privada. Y empezamos a hacer cotizaciones y encontramos cotizaciones entre $1,000 y $11,000 mensuales, todas plataformas internacionales en ese momento, finales del 2018, primer semestre del año 2019, inclusive segundo semestre del año 2019. La otra situación, usted necesita un computador de muy buena calidad, usted tiene que tener una imagen muy buena, usted necesita asegurar que su luz no se vaya en el consultorio durante el tiempo que esté haciendo la atención y que si se va durante el tiempo, usted tenga la reserva de energía y las instalaciones adecuadas de tal forma para que la comunicación no se caiga con su paciente y para que usted pueda seguir terminando la consulta, guardando esa consulta y definiendo qué va a pasar con el resto de pacientes que estaban citados para esa teleconsulta ese día.
Usted tiene que asegurar que su paciente tenga similares condiciones del lado de la remisión para poder entablar la misma comunicación con usted. O sea, era tan pesada o sigue siendo tan pesada la legalidad que de alguna manera la interacción casi que llevaba a que fuese entre un paciente que iba a un sitio donde había un prestador remisor y usted, que era el centro de referencia donde estaba atendiendo la consulta de su paciente. Y que ambos sitios tuvieran esas mismas características y hubiesen hecho esa misma inversión para poder que el paciente fuera atendido y que estuviese acompañado. Cuando hablamos de que eso genera una inversión económica grande, es serio. Estamos hablando de que se genera una inversión económica grande. Estamos hablando de que comercialmente usted tiene que convencer a su cliente, si es un cliente dentro del sistema de seguridad social, de que esto no es ni más barato, ni más fácil, ni más rápido, ni más liviano. O sea que tarareando una canción de salsa y asemejándome a ella, ¿sí? Esto no es una consultica light, ¿sí? La telemedicina es una consulta seria, que requiere un proceso y una traza muy grande por parte de quienes la han organizado para que las cosas se lleven a cabo como deben ser. Ahora bien, después de usted convencer a su cliente de esto, usted tiene que convencerse a sí mismo si usted es el médico único que va a hacer el ejercicio de telemedicina o a su grupo de colegas que lo acompañan en la IPS y que trabajan con usted, que esto tiene similares características de atención, que es igual de serio, que hay que registrar de la misma manera la historia clínica, que va a haber quejas también y PQRs y hay que solventarlas y por eso hay que dejar un gran registro y hay que dejar una trazabilidad y una grabación y hay que tener un consentimiento informado de todo lo que se hace con el paciente, que usted tiene que seguir siendo afectuoso y amable a pesar de que está a través de una pantalla, que es mucho más difícil, que usted tiene que estar en un lugar cómodo, cerrado, silencioso, privado, para que usted esté en el mismo estado de tranquilidad y de comunicación con su paciente desde el punto de vista técnico-científico que tenía cuando estaba en la consulta. Porque mientras usted habla con él, mientras usted escribe, mientras usted registra, usted tiene que hacer el mismo ejercicio médico que hacía cuando lo tenía presente en la consulta. Pero a la vez hay que hacer de alguna manera un sobreesfuerzo para que el paciente sienta eso, porque está de por medio de una pantalla, porque él está allá y yo estoy acá. La ley cambió la situación un poco a finales del 2019, casi como si estuviese previendo que la pandemia venía. La ley se flexibilizó un poco y permitió la teleconsulta ya directamente entre el médico y el paciente, pero cumpliendo con unas características de privacidad y unas características de una interrelación y de un registro de historia clínica adecuados, y eso llevó a que se pudieran generar plataformas que fueran mucho más fáciles de manejar, en que no tuviera que estar un prestador remisor del otro lado para mediar en la relación con el paciente y que el paciente nos pudiese atender desde la casa. Pero entonces, igual que estoy convenciendo a mi médico que esté en un lugar tranquilo y seguro y cómodo y que se sitúe en disposición de atender una consulta médica a pesar de que está en su casa, por ejemplo, tengo que hacer la negociación con el paciente.
a los pacientes, y ahorita les voy a contar en un momentico cómo nos dio la estadística de lo que nosotros hemos hecho. 12,000 pacientes, hemos atendido 12,000 consultas de telemedicina en este año el 24 de marzo a la fecha. Les cuento, al paciente inicialmente le parecía horrorosa la situación. Después, el paciente empezó a decir, pues sí, o sea, si no me voy a contaminar, ya estamos hablando de que mientras nosotros nos estábamos preparando para todo esto, llegó la pandemia, y la pandemia dijo, señor Smed, Patricia, tienes que hacer telemedicina, o sea, lánzate, gracias a Dios ya lo habías montado, arranca, ¿cierto? Y entonces arrancamos, pero inicialmente el paciente no quería, después el paciente dijo, o los pacientes dijeron, pues sí, si no me van a atender presencialmente, pues tienen razón, no me quiero contagiar, no quiero traer la contaminación a mi casa, no me quiero desplazar en un Transmilenio, no quiero hacer todas esas cosas que pueden poner en riesgo mi salud y mi vida y la de mi familia, entonces está bien, y empezaron a aceptar. Después fue ascendiendo la curva y hubo una aceptación muy buena por parte del paciente, porque hay algunas consultas que se prestan más para la atención de telemedicina, o eso es lo que hemos visto nosotros, unas consultas que se prestan más que otras. Entonces, como nosotros estamos dedicados dentro del sistema de seguridad social a prestarle servicio a entidades de riesgos laborales y a pacientes particulares, aquí hay muchas consultas que son de seguimiento de procesos de rehabilitación, de definir si una persona requiere unas recomendaciones, de evaluar situaciones de atención del paciente frente a su trabajo, y eso estaba fácil, era bueno. Entonces el paciente empezó a sentir que no tenía que viajar 2 horas en el bus para llegar hasta el consultorio. El paciente empezó a sentir que la doctora de todas maneras seguía siendo muy amable. El paciente empezó a sentir que inmediatamente a través de un clic le llegaba la fórmula, le llegaba la historia clínica, le llegaban las recomendaciones, todo lo que necesitaba sin haber tenido que gastar 4 horas para estar en el consultorio, recibir la consulta, volver a montarse al Transmilenio y volver a regresar a la empresa. Entonces empezó a haber mayor aceptación. Esa mayor aceptación se observó más o menos hasta finales de agosto, inclusive hasta mediados de septiembre. En ese momento empezamos a ver una oscilación en la curva en que el paciente empieza a reclamar, yo quiero volver a la consulta presencial. Definitivamente hay consultas como la consulta de la evaluación de fisiatría, como la consulta en donde se necesita tener la evaluación de los signos clínicos de una manera inmediata, como la consulta de primera vez de dolor y cuidados paliativos, en donde la semiología es tan importante, sin querer decir que en todas las consultas es fundamental, pero hay consultas en que la semiología es tan importante que hacían que el paciente dijera, yo quiero la consulta presencial. Entonces, esto hizo que la curva decayera un poco y hemos visto que se ha sostenido una buena aceptación, pero no la misma aceptación inicial, porque el mismo paciente ha depurado qué cosas siente que pueden ser atendidas por teleconsulta y qué cosas siente que deben ser presenciales. Y eso nos ha permitido a nosotros hacer como este resumen, como esta visualización clara de cuáles son esas situaciones. Una consulta de urgencia, pues es una consulta que debe ser presencial. Las consultas que les nombré ahorita deben ser presenciales, pero los controles,
las evaluaciones de los exámenes paraclínicos después de que se le han ordenado al paciente, las evaluaciones para generar recomendaciones. Todas esas son consultas que en este momento, con el simple y sencillo estilo que tenemos de hacer telemedicina, pueden ser generadas por este mecanismo. Sin embargo, recuerden ustedes que la telemedicina es mucho más, muchísimo más de lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Es decir, la idea, lo que nosotros tenemos proyectado hacia el futuro es que nosotros podamos medir los signos vitales al paciente haciendo telemedicina, que podamos hacer muchas evaluaciones clínicas y paraclínicas a través de telemedicina que se están haciendo ya en otras partes del mundo. Regálame la siguiente, por favor, Dianita. Los cambios que notamos como los requerimientos que notamos en los pacientes, aparte de lo que ya les había comentado, son situaciones de interrelación. A veces es difícil lograr de verdad una buena comunicación. O sea, lo que nosotros hemos identificado es que esto es un match de plataforma bien organizada, una plataforma que de verdad sea aliada de uno en el trabajo de la consulta de telemedicina, unida a todo un proceso de capacitación y de práctica y ejercicio de interrelación del médico con el paciente y de alguna manera de los pacientes. O sea, en la medida en que los pacientes se vayan acostumbrando a tener este servicio y a las características de este servicio y a que sea un servicio de buena calidad, en esa medida los pacientes van a aceptarla más y el médico va a sentirse más a gusto y va a sentirse más cómodo de alguna manera con el servicio de telemedicina. Sin embargo, es importante decir que el tener una plataforma adecuada es una situación fundamental, porque si nosotros no sentimos la seguridad de que el registro es adecuado, de que tenemos ya la firma de un consentimiento informado, de que el paciente tiene claro y ve la seriedad en lo que estamos haciendo, nosotros vamos a seguir teniendo temor de hacer telemedicina. Por eso yo creo que las expectativas hacia futuro son que cuando pase un poco, no tanto la pandemia, como cuando se termine el estado de emergencia y cuando se decrete que ya tenemos que cumplir con toda la normatividad para telemedicina, todas las entidades empiecen a prestar servicios de telemedicina de manera adecuada y bajo la definición que es. O sea, no es lo mismo teleapoyo, no es lo mismo una llamada telefónica donde tú no ves al médico, donde solamente te llaman y te dicen yo soy tal persona, o una llamada por WhatsApp y el paciente tiene que acudir a la fe para creer que es el médico el que lo está llamando, y el médico tiene que acudir a la fe para creer que es el paciente el que le está contestando. O sea, estas son situaciones que no te dan seguridad, que no te dan tranquilidad. La idea es que en cuanto a estado de emergencia nosotros podamos volver a una situación en que la norma permita unos mecanismos que mejoren la accesibilidad a las personas, ¿sí? Pero que a la vez resguarde todo lo que ha querido resguardar siempre, porque definitivamente el espíritu de la norma es muy sano, es muy sano. Nosotros no podemos perder la esencia de una consulta médica con toda la trazabilidad, con toda la ciencia, con toda la legalidad, con todo el amor y con todo el respeto que nosotros debemos tener siempre en el acto médico. Si me regalan la siguiente, yo les doy un pequeño resumen de, dada la estadística que tuvimos, ¿cuáles son las sugerencias
porque no me voy a poner a mostrarles gráficas y todo. Si alguien lo desea, me lo puede solicitar y se lo puedo enviar con muchísimo gusto de lo que encontramos, las diferentes variables que exploramos. Pero les quiero resumir en 3 minutos las sugerencias que yo creo valiosas de todo esto que exploramos, para tener una experiencia, si no exitosa desde el principio, por lo menos sí agradable y que sea menos trancada que las que hemos tenido los que dimos el paso desde hace más de un año. Lo primero, consígase una plataforma que le funcione, que tenga un costo asequible y que le permita tener todo esto que yo le decía: trazabilidad, accesibilidad, facilidad de comunicación con su paciente. ¿Qué pasa aquí? Yo pienso, nosotros personalmente escogimos eMedical Cloud. Usted puede conseguir la que usted desee, pero yo pienso que usted tiene que evaluar un costo que se lo permita su consulta médica, pero que sin embargo le dé la seguridad de que al paciente le llega el consentimiento informado, que a usted le queda registrado ese consentimiento informado, que usted puede registrar, puede grabar de la consulta fragmentos de la consulta, que son los importantes, que usted desee grabar y subirlos como multimedia al archivo de su historia clínica, de tal manera que usted tenga guardado solo lo que necesita, y eso le baja el costo de los $11,000 que llegaron a cobrarme a mí en una cotización que hice mes, $11,000 mes, porque la grabación era una grabación en streaming de toda la consulta, y eso es altamente costoso, ¿cierto? Entonces, de los $11,000 a algo muy manejable, pero que le dé la seguridad a usted de que usted está grabando la lesión, la parte del acepto por parte del paciente, o la parte en donde él está definiendo que sí entiende la medicación que se le está explicando y que va a seguir el tratamiento, o un movimiento, un arco de movimiento que usted quiere que quede grabado para que quede registrado que el paciente lo está haciendo o no lo puede hacer, y que no hay, que es veraz lo que usted está registrando en la historia clínica. Entonces, consígase una plataforma que le garantice eso, pero que a la vez lo ayude con todo lo que le estaba contando yo al principio, que fue toda la traza de lo que yo tuve que buscar en la historia clínica, y que todo eso esté junto, pegado a la parte de telemedicina. Es decir, si usted consigue algo muy nuevo y solo le dan muy buena imagen, una facilidad de conexión y un link sencillo de que le llegue al correo del paciente, pero no le dan toda la seriedad de recoger la información epidemiológica que usted necesita para todos los informes, para la facturación, para todo lo que yo le estaba contando antes, pues queda cojo, ¿cierto? Entonces, busque esa parte. Segundo, asegúrese de que el paciente entienda qué es lo que estamos haciendo. Mi sugerencia es, en el momento de generar la consulta, en el momento de agendar la consulta, trate de que ese agendamiento sea a través de una persona y no de un mecanismo solo de registro a través de la web o de registro mecánico por parte de la persona. ¿Por qué? Porque ese momento es muy valioso en telemedicina ahora, mientras nosotros estamos sembrando, para que su auxiliar de enfermería o la persona que se encarga de hacer el agendamiento le explique de qué se trata. Yo lo llamo el reto de los 120 segundos, porque es que en 2 minutos esta persona debe explicarle qué va a hacer por telemedicina,
que va a hacer, que le va a llegar un correo, que en ese correo le va a llegar un link, que él debe revisarlo antes, que si no está ahí, busquen el spam, que le diga qué es un spam, que le diga cuánto es importante que nos dé un número de teléfono y un correo que realmente le sirva, que le diga a su pacientico, por Dios, asegúrese de que ese correo que me está dando, usted se sepa la clave del correo y sea el correo que usted más usa para que pueda entrar fácilmente. Que le diga, ese día ubíquese en un sitio, asegúrese de que tenga datos, asegúrese de que tenga internet, asegúrese de que puede tener un sitio, un espacio tranquilo, cerradito, donde usted va a estar es en una consulta médica. O sea, usted no puede estar en el banco. Nos ha sucedido todo. El paciente está en el Carulla, en la Olímpica, en el supermercado, en el banco, peluqueándose, o sea, el paciente está en cualquier parte. No, no. Dedique 120 segundos, ¿sí? Del momento del agendamiento a decirle al paciente que es un acto médico y que es para hacer lo mismo que hacíamos antes, para cuidarlo, para atenderlo, para darle tratamiento a la patología que lo está afectando y que eso amerita que ambas partes estén reunidas de una manera adecuada. Entonces, gástese ese tiempo y dedique una persona y un espacio a tener eso. Tenga una buena plataforma, tenga un buen contacto con el paciente, ayúdele a los médicos o ayúdese usted mismo a entender y aceptar que esto vale la pena, que es bueno, que tiene dificultades también, pero que es el futuro y que permite que lleguemos a mucha gente. Y ya con eso hace como un conjunto que le permite a usted sentirse como contento, en onda con la telemedicina. Porque la telemedicina llegó para quedarse y ya está acá y vamos a seguir haciendo este tipo de consulta y tenemos que tratar de hacerla de una manera juiciosa y de una manera realmente médica en todo el sentido de la palabra. Eso era lo que quería contarles. Les doy las gracias por haberme escuchado este ratito y le cedo la palabra a Natalia para que continúe con la charla. Claro que sí, Doc, pues muchísimas gracias. Nos llegó una pregunta hace un momento. Creo que pues en parte tú la habías dado respuesta dentro de la charla, pero nos preguntan que cuál ha sido o cuál fue el mayor reto en el tema de la teleconsulta, en ese momento en que de pronto comienza la pandemia, bueno, cuál para ustedes ha sido como dicen, bueno, superamos esto, pero fue lo más complicado. El mayor reto no se ha resuelto aún y es el hecho de que nuestros pacientes no tienen un buen nivel de conectividad, o sea, nuestros pacientes no tienen todos computador para acceder a la consulta, no tienen todos un celular con un plan de datos. Entonces, comunicarte con el paciente. La verdad es que estos 9 meses nos ha tocado muchas veces terminar por teléfono. Me faltaba ese pequeño detalle. Por favor, una propaganda, Natalia. De todas maneras, aunque usted tenga la mejor plataforma, aunque usted tenga todo muy bien construido, dentro de esos 120 segundos que yo les proponía, pídanle un teléfono y un correo claro. Y asegúrense de que el teléfono y el correo sean de verdad y les funcionen. Explíquenle al paciente que de eso depende, que si se cae toda la plataforma y toda la atención adecuada que se está haciendo, nosotros podamos comunicarnos con él a través de ese teléfono. Y que si algo pasa, todo de todas maneras va a poderle llegar y se le va a poder enviar a ese correo bueno que nos está dando. Entonces, ese es uno de los principales secretos. Asegúrense de que el paciente les dé un buen teléfono, un buen número de teléfono y un buen correo. Listo.
Gracias, Doc. Bueno, pues creo que respecto al tema, obviamente, de la implementación en la institución, pues agradecemos mucho a la doctora Patricia, creo que nos contó su experiencia en MED. Eh, la historia, pues, es muy buena. Ah, bueno, disculpe un segundo, tenemos una pregunta. Dice, en telemedicina, ¿qué mecanismos se han evaluado para tomar los signos vitales, Doc, que nos has contado que ese es el futuro al que vamos? Sí, pues no nos podemos quedar en eso porque es muy largo. Yo creo que Natalia lo puede montar como un webinar para mostrarles el futuro de eMedical Service a ese respecto, pero sí hay mecanismos, o sea, en donde tú simplemente le adicionas obviamente esto significa cambios en la seguridad social, cambios en todo, porque pues eso tiene un costo, ¿cierto? Pero le adicionas a tu plataforma unos mecanismos que la persona allá, al tener un pequeño aditamento, como los aditamentos que tenemos hoy en día para la televisión, para cambiar los canales o eso, la persona puede, tocando en ciertas partes, poderse medir como se mide la oximetría, se va a medir la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y todo lo voy a ver yo de este lado en el computador. Entonces, y eso ya está funcionando. En Europa, en China, en Asia está funcionando también. Así es. Muy buena idea, Doc. Muchas Bueno, gracias. bueno, Doc, muchísimas gracias. Bueno, no nos vas a abandonar todavía. Como le comentábamos, bueno, contamos ahorita con la participación de Natalia Serna, ella es la directora comercial de Medical Services y nos va a contar un poquito más sobre Medical Cloud y pues, la plataforma que estamos conversando hoy en esta charla. Entonces, Natalia, pues te damos la palabra. Gracias, Diana. Pues bueno, yo sé que quedaron con muchas ganas de saber cómo es que funciona esto con todo lo que nos dijo la doctora Patricia. Entonces, lo primero que quiero contarles es que eMedical es una herramienta que ya funciona hace 8 años. Este es un sistema 100% en la nube. Y las ventajas de la nube, pues parte de sus ventajas ya nos las contó la doctora Patricia. Y esto nos permite tener una flexibilidad para los profesionales de la salud, pero por supuesto también para las personas que integran las áreas administrativas y financieras. Básicamente, y el mayor beneficio es que pueden seguir operando desde donde estén, siempre y cuando tengan una conexión a Internet. Y eso es un plus. Actualmente eMedical, como ustedes lo ven, cuenta aproximadamente con 15 módulos. Lo que hicimos fue desarrollar un módulo que permitiera a nuestros usuarios poder dar continuidad a la prestación de los servicios, teniendo en cuenta todos esos cambios que vivimos en este año. Lo primero que pensamos, y acá me remito a lo que decía la doctora Patricia, fue poder seguir ofreciendo un servicio con los más altos estándares de seguridad. Ya contábamos con unos altos estándares, pero como decía la doctora hace un ratico, la norma indica que se debe asegurar la privacidad de la información. Por esto, todo el proceso de teleconsulta es encriptado. Partimos de ahí. Sigue, Diana, por favor. Pasa al siguiente, por favor. Gracias. Lo primero que se hizo fue crear un proceso, o lo primero que se hace para este proceso más bien es hacer el agendamiento. Es un proceso súper sencillo de agendamiento o una asignación de cita. Para este proceso es indispensable, como decía la doctora también, contar con un correo electrónico. Y aquí, mejor dicho, eso se nos vuelve una herramienta fundamental para todo lo que se viene dentro de todo el proceso de teleconsulta, porque a través del correo electrónico va a recibir toda la información para poder conectarse a la cita médica, para recibir, ya les voy a contar también de eso, un poquito además de la formulación, por ejemplo. Sigue, Diana. Posterior a esto, el paciente recibe un correo electrónico, ¿sí?, con la confirmación de esa cita, por eso es que es fundamental. Aquí en esta confirmación se ve el logo de la entidad, el tipo de consulta, el nombre del paciente, el número de la cita, la fecha del examen médico y el médico que lo va a atender. Aquí también se ve el link de conexión, por aquí lo vemos en color azul, y la notificación del consentimiento informado, que es una pieza fundamental para todo este proceso. Sigue. Por otra parte, pues ya para la atención del paciente, se hace el ingreso del paciente, ya este es un proceso más administrativo, indicando que es una atención de teleconsulta, como se puede ver en la parte superior izquierda, y se traen los datos del paciente. Aquí se carga ya todos los datos de la línea de pago del paciente y hacemos lo que en eMedical llamamos una venta automática, ¿sí?
Si hay lugar a cuotas moderadoras o copagos, se realiza y el médico pues puede ya empezar a hacer su teleconsulta. Sigue, Diana. Sigue, por favor. Ya aquí, cuando el paciente pues va a ingresar a su cita, debe diligenciar unos datos básicos, pero supremamente importantes para la atención. Y remitimos nuevamente el consentimiento informado, términos y condiciones. Diani, sigue adelante, por favor. Acá vamos a ver todo el contenido del consentimiento informado. Ya con esto la entidad queda absolutamente tranquila para la prestación de su servicio. Términos y condiciones, y ya estaríamos listos para entrar a la consulta. Si es el caso que en esa consulta, sigue Dani, vayamos a hacer o el médico nos envíe algún tipo de formulación. Aquí ya ustedes ven la imagen de las dos personas conectadas. Y si es el caso que se envíe formulación, sigue. Esas órdenes médicas, como ustedes lo ven acá, pues ya se van a enviar al correo electrónico del paciente. Por eso sigue siendo importante ese dato dentro de lo que se solicita al paciente. Aquí se envía la formulación, las remisiones a otras especialidades, órdenes de exámenes, todo se envía desde la misma plataforma, es decir, el médico aquí no tiene que salirse de iMedical para poder enviar la formulación. Así la recibe, como ustedes la están viendo en este momento, a su correo electrónico, y ya el paciente que hace, imprimir esa orden, va de acuerdo pues a cómo funcione con cada entidad promotora, a reclamar su medicina, a sacar su cita con especialistas si es necesario. Y como ustedes ven, pues este es un proceso totalmente sencillo, fácil. Esto es toda nuestra consulta, no tiene un enredo para poder manejarla. Es un procedimiento sencillo, pero de alta accesibilidad y efectividad para continuar prestando los servicios médicos. Así es que funciona nuestra teleconsulta. Listo, Denise. Bueno, Renata, pues muchísimas gracias. Hay una pregunta, no sé cuál de las dos quiera responderla, pero nos preguntan a través de YouTube. ¿Es probable que esto de la teleconsulta se quede después de la pandemia? ¿Ustedes qué opinan? No sé, Doc, ¿tú qué opinas al respecto? Yo opino que absolutamente sí. Sí, porque es que la telemedicina estaba antes de la pandemia, ya lo dijimos, o sea, la telemedicina venía por sí sola y es más, mire, les voy a contar, eso que yo les contaba, lo costoso que es el servicio que le ofrecen a uno, depende de la forma de grabación, del tiempo de grabación, porque es que grabar estos videos es supremamente costoso, más si tú lo grabas como para una película de Netflix, ¿cierto? Que es más o menos como nos lo graban y nos lo ofrecen. Entonces eso vale, cada segundo vale a precio de oro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? En Sudáfrica, hace 10 años, ya estaban haciendo telemedicina, pero por voz IP, o sea, a través, como con los mismos mecanismos del teléfono convencional mezclados con los mecanismos de lo que es más o menos el telefax, ¿sí? Se hizo una forma de prestar un servicio en que la persona recibiera el mensaje, respondiera el mensaje, un poquito lo que se ve en las apps ahora, ¿cierto? Que la comunicación fuera menos de imagen y solo se tomaran grabaciones de las partes más importantes y las grabaciones eran de mucho menor calidad. Pero pues no somos estrellas de cine ni nuestro paciente tampoco, somos un médico y un paciente que quieren tener una muy buena relación, entonces no se necesitaban estos mecanismos tan sofisticados, pero ellos ya hace 10 años los estaban usando dentro de su sistema de salud pública. O sea, ni siquiera como algo rarito u ocasional, sino dentro del sistema de salud pública. Se está usando hace 10 años en Sudáfrica. Entonces, claro que la telemedicina llegó para quedarse y seguirá acá con nosotros.
Definitivamente. Y bueno, y actualizándose más tecnológicamente, bueno, un poco lo que nos comentaba Natalia, lo que nos comentabas también tu doctora, que estamos pues trabajando en avanzar. Nos preguntan también cómo se previene la suplantación en telemedicina. No sé cuál de las dos quiera darnos esta respuesta. ¿Ustedes cómo ven este tema? Natalia, ¿usted qué es la? Hay cosas que son muy difíciles de controlar, ¿sí? Aquí creo que partimos de la buena fe del paciente. Muchas personas, incluso lo hablábamos hace unos meses con la doctora Patricia, mm, muchas personas lo que hacen es que le dicen, por favor, déjeme ver su documento de identidad, pónganlo en la cámara, con esto pues, se contrarresta un poco y estamos como un poco más seguros de que estamos atendiendo a la persona que es. Eso puede funcionar, pero definitivamente dependemos también de la buena fe de las personas. Sí, exactamente. De todas maneras, pues de la buena fe y que estos son procesos que son legales, ¿no? O sea, la telemedicina es legal y lo que uno hace por una plataforma adecuada es resguardarse de que está haciendo todo en el marco de la legalidad. O sea que de alguna manera ya la suplantación parte también de tu buena fe y si en algo se ve mancillada esa buena fe, tú tienes mecanismos de comprobación, como el consentimiento informado que te queda registrado y como lo que hacemos, por ejemplo, nosotros grabamos, o sea, le preguntamos a la persona que si está de acuerdo con la consulta, que si recibió el consentimiento, que si lo firmó, que si está de acuerdo con el procedimiento a través de telemedicina y que nos diga, por favor, su nombre, su cédula y la fecha y lugar de expedición de la misma y la presente. Y eso, que no son sino más o menos 1 minuto de grabación, queda subido en el archivo de multimedias de la historia clínica y no es algo pesado y es algo que te da tranquilidad en la parte jurídica, en algunos casos especiales en que tú lo desees. Inclusive con pantallazos, también lo hablábamos hace un tiempo. Inclusive con pantallazos. Claro, Muy y se bien. sube, porque la historia clínica Animedical te permite adjuntar lo que decía la doctora, entonces archivos multimedia o imágenes, los puedes adjuntar a la historia clínica y con un pantallazo pues también es una prueba de fecha, hora, estuvimos aquí en la atención, bueno, son maneras de poder controlarlo también. Ajá. Bueno, y en eso también creo que vamos aprendiendo, la experiencia Sí. lo va dando, bueno, todo el tiempo que uno va pues manejando una plataforma como esta. Nos preguntan también, dicen, buenas tardes, ¿cómo funciona el tema de manejo de datos personales en cuanto a la seguridad de la información? Bueno, aquí es importante resaltar y creo que fuimos muy enfáticas al decir el tema de consentimiento informado y de tratamiento de datos. Es indispensable que el paciente apruebe la atención para que el médico empiece a atenderlo. Sí, en el caso de iMedical le estoy hablando. Si el paciente no nos da aprobación de consentimiento informado o del tratamiento de datos, sencillamente se da por terminada o ni siquiera se inicia. No se No puede se hacer, inicia. no se puede hacer la sesión, no se puede hacer la consulta. Es básico tener la aprobación del paciente, sobre todo porque estamos entrando en una fase que es prenda su cámara, yo prendo mi cámara, entonces estamos como pasando ese límite, ¿no? Por eso es supremamente importante que tú como paciente me des autorización a mí como médico de poder atenderte. Es vital. Y en eso sí, pues nos hemos cuidado muchísimo y creo que ha sido un tema fundamental para todas las entidades de salud, estar blindados en ese aspecto. Bueno, nos llega otra pregunta, dice, respecto a los medicamentos, creo que eso tiene que ver un poco de pronto con el tema de la formulación. Medicamentos no POS, ¿cómo los están manejando actualmente con la teleconsulta? No sé si de repente se refiere a los controlados. En este momento,
de pandemia se puede formular medicamento controlado a través de formulación digital. Sí, se le envía al paciente y además tiene validez a nivel nacional, que estos son dos situaciones que son pues impensables y son dos situaciones que solo ha permitido la situación en la que estamos y el estado de emergencia. Normalmente un medicamento controlado en algunas regiones se maneja según el departamento, ¿cierto? Y en algunos departamentos tienen que llevar un cuestionario, un formulario específico de la Secretaría de Salud, los cuales tienen los médicos numerados y se les tienen que entregar de puño y letra y tienen que ser entregados en originales al paciente y esto tiene que ser presencial. Lo que pasa es que digamos que no hemos llegado a esa etapa post pandemia. En este momento se pueden formular y no hay ese problema. Cuando pase el permiso que nos da el estado de emergencia, esa es una situación que el Estado y el Ministerio de Salud específicamente van a tener que resolver muy pronto. Ahora, si está hablando realmente de los no post en el sentido de si se debe hacer todo el trámite documental, pues la plataforma lo tiene para hacerlo, ¿cierto, Natalia? O sea, así es. Entonces, en ese sentido no cambia en nada, ¿no? Simplemente se llenan los registros y se le remiten los registros al paciente y el registro que tiene que quedar para la entidad. O sea, si estamos hablando simplemente de no post como tal. Si estamos hablando de no controlados, la situación está permitiendo ahora que se entreguen de la manera como se están remitiendo. Bueno, yo creo que igual el tema también ha sido, se ha facilitado que las instituciones implementen el tema de teleconsulta por lo mismo que comentas, Doc, de la flexibilidad que ha dado el gobierno para esta implementación. Entonces, por ejemplo, el tema de la formulación, que a uno le permiten a uno ya llevar de pronto la imagen de mi examen médico, de mi medicación, eso también ha facilitado, creo que a las instituciones y a los médicos, bueno, a todo este sector en la implementación, pero seguramente creo que con esta charla uno ya va ampliando más el conocimiento de cómo se debe hacer una buena implementación, porque uno a veces todavía va a pedir una cita médica y como lo comentabas tú, Natalia, lo comentaba la doctora Patricia, uno dice a veces, venga, pero ahí me van a llamar por WhatsApp, de pronto dónde está la seriedad, de pronto dónde está como esa confidencialidad de la información que yo necesito, si me van a leer unos exámenes, pues realmente uno también quiere como paciente, lo vamos a ver desde este lado, yo quiero tener la tranquilidad de dónde está quedando guardada toda esa información, entonces creo que el tener como, digamos, ya esta charla en este momento en que tenemos las preguntas de las personas que nos están viendo en este momento, de que ustedes también nos dan la tranquilidad de que existen plataformas que lo hacen, en la parte normativa, en la parte legal, pues eso nos ayuda muchísimo. Entonces, creo que es un tema muy interesante, que hay mucho todavía que ahondar, indagar, como lo comentaban también aquí en el chat, de pronto Ricardo Cardona diciendo los mecanismos tecnológicos que van a seguir avanzando, pero creo que en medio de todo esto que hemos vivido, la pandemia nos ha permitido avanzar de manera muy amplia en este tipo de implementación. Diana, si me permites una anotación, yo diría una cosa. Sí, eso es como cuando te dan un empujón a la piscina para que arranques, ¿cierto? A nadar. O sea, fue muy valiosa en ese sentido, muy, muy valiosa. Teníamos que lanzarnos, pero es bien importante que todos tengamos presentes que lo que estamos haciendo no es realmente telemedicina y que nos vayamos preparando y que conozcamos la norma y que conozcamos buenas plataformas y lo hagamos bien. Si lo hacemos con una plataforma y no por WhatsApp, veremos lo distinto que es y nos enamoraremos de la telemedicina y los pacientes también sentirán algo diferente. Que si el paciente, o sea, esto es como el acto médico, los seres humanos somos de actos. ¿Sí? O sea, antropológicamente somos de rituales, así somos, así como una ceremonia religiosa, así como
un matrimonio, así, el acto médico es un ritual, ¿sí? Y ni tú como médico quieres que ese ritual se mancille, pero el paciente tampoco. Es lo que no hemos podido entender. Siempre miramos solo el lado del médico, pero el paciente también siente como, oiga, eso no es nada, eso no es una consulta, me llamaron, yo no le vi la cara a nadie, el médico me llamó solo por teléfono, me preguntó 3 cosas y me dijo, bueno, hasta luego, le va a llegar algo a su correo. No, es que eso no es telemedicina. Entonces, tengamos claro que eso no es telemedicina, que telemedicina es cumplimiento de la norma y una buena plataforma donde yo tenga una buena interrelación con mi paciente y pueda cumplir ese ritual que es parte fundamental del sanar del paciente, ¿cierto? El que yo sienta que creo en lo que están haciendo por mí. Claro que sí, es totalmente cierto. Y bueno, como lo comentábamos, creo que al inicio y en el transcurso pues, de esta charla que ha sido bien interesante, en Medical pues tenemos una sorpresa ya para este cierre. Y a todas las personas que participaron, que nos están viendo por el canal de YouTube de Malakai, las que revivirán esta charla más adelante, pues tenemos esta excelente promoción que nos autorizó Natalia Serna desde la parte comercial y dice, estás a un clic de implementar teleconsulta. Entonces creo que aquí ya todos nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué tan bueno es eso? ¿Ya conoces los beneficios de implementar el módulo de teleconsulta de Medical Cloud en tu entidad o consultorio? Permítenos apoyarte en este proceso, déjanos tus datos y recibe una asesoría por parte de nuestros expertos y vamos a tener un descuento especial del 50% en la implementación de Medical Cloud. Ahorita ustedes saben que estamos con Weekend Sales, estamos con Black Friday, estamos con Días sin IVA, entonces vamos a tener una promoción aquí liderada por el área comercial y por parte de Natalia Serna. Entonces los invitamos a que nos dejen sus datos, voy a compartirles a través del chat un link para que puedan acceder a esta información. Igual pues agradecer muchísimo la participación de la doctora Patricia, creo que nos das una visual, no solamente desde la parte de software, es la que se maneja en iMedical, sino ya a través de la integridad, cómo lo vivieron ustedes, cómo hicieron esa implementación, dificultades, porque pues obviamente todo este proceso uno no lo tenía como tan claro y todo lo que ha llevado, el agradecerte que hayas contado con nosotros y que nos hayas permitido apoyarte durante este proceso también y obviamente el que nos estés acompañando en este espacio contándole a todas las personas cómo fue esa historia para Med y cómo la han llevado tan bien hasta este momento. Igual a Natalia pues también agradecerte muchísimo pues toda esta presentación del software. Tenemos más temas para próximos webinars, creo que en el mismo chat nos dieron algunas posibilidades de tener unas nuevas charlas y también queremos invitarlos porque el próximo jueves la doctora Patricia Castillo nos va a acompañar también con otro webinar bien interesante. Vamos a tener el 26 de noviembre a las 6 p.m. cómo incorporar efectivamente el cannabis medicinal al tratamiento integral de los pacientes. Entonces, esta conferencia va a ser dictada por la doctora Patricia Castillo y el doctor Jaime Jaramillo, que también trabaja en MedSas y nos van a contar un poquito más sobre todo este tema de la medicina cannabis. Entonces, pues, la doctora Castillo nos va a seguir acompañando en estas charlas que están bien interesantes. Entonces, agradecerles muchísimo a las dos por habernos acompañado en esta tarde, ya cierre de semana, pero esperamos volver a contar con ustedes este próximo jueves. Muchísimas gracias, Doc, gracias y gracias por tu todos. espacio. Gracias, feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Recuerden que iMedical Services hace parte de Malakai Group. Aquí encuentran nuestras redes sociales. Recuerden que este webinar también va a quedar disponible en el canal de YouTube. Agradecemos a todas las personas que participaron, los que nos están comentando en este momento, que excelente tema. Muchísimas gracias por participar. Y recuerden, nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde con Medicina Canábica. Entonces estaremos muy pendientes y en el link que les compartimos en el chat pueden dejarnos sus datos si quieren pues tener mayor información del tema de teleconsulta. Entonces una feliz tarde a todos y les agradecemos muchísimo la participación en este espacio.